¿Ok? Miren, todos están observando el Sol, las tormentas solares, los ciclos, las fulguraciones. Es importante, no lo niego, pero todo eso es un ruido conocido dentro del sistema. Todos se concentran en el ruido. Y justo en ese instante, desde el silencio, llega la verdadera señal. Desde Chile, el telescopio Vera Rubin, un instrumento magnífico, por cierto, haciendo su trabajo, detecta un objeto. 3. Atlas, el tercero. Apenas el tercer visitante interestelar que hemos logrado confirmar en toda la historia. Al principio todos encogieron los hombros. Oh, una cometa de otro sistema. Genial. Y siguieron bebiendo su café. Ese fue un error. Un error fundamental de percepción. La gente ve lo que espera ver. Ven una cometa. Pero no lo era, al menos no en el sentido en que entendemos a una cometa. Veamos qué es una cometa. Una bola de nieve sucia, un bloque de hielo. La física es sencilla. La acercas a una fuente de calor, al sol. Empieza a derretirse, a sublimar gas, polvo, todo eso. Según todos nuestros cálculos, este proceso se inicia más o menos entre Marte y Júpiter. Allí la temperatura es suficiente, pero el 3 Atlas, esa cosa comenzó a encenderse, cuando todavía estaba muy lejos de Júpiter, en pleno congelador cósmico. Allí no hay energía suficiente para disparar semejante reacción. No alcanza. Solo hay que calcular los fotones por metro cuadrado. Las cifras no cuadran. Es como encontrar en medio del desierto un automóvil con el motor funcionando a plena potencia, pero sin gasolina ni batería. ¿Cómo? La comunidad científica, por supuesto, intentó buscar explicaciones. Tal vez algún tipo de hielo de nitrógeno extremadamente volátil, por ejemplo. Pero incluso en ese caso, hagan las cuentas del balance energético. La coma, esa nube de gas alrededor del núcleo, tenía un tamaño de 43.000 kilómetros, más de la mitad del diámetro del Sol. Para crear semejante estructura, se necesita una energía que supera en varios órdenes de magnitud todo lo que nuestros modelos pueden ofrecer. No se trata simplemente de una anomalía, es una violación fundamental de las reglas. Daba la impresión de que aquel objeto tenía su propia fuente de energía, una especie de reactor a bordo. Y después, más aún. Normalmente, una cometa al acercarse al Sol se consume, se debilita. Tiene lógica, pero esta se hacía más brillante, más activa, como si dentro de ella no solo funcionara algo, sino que estuviera entrando en plena potencia. La ciencia, por supuesto, se estrelló contra un muro. Todos nuestros modelos, construidos a partir de miles de cometas locales, resultaron inútiles. Simplemente no aplicaban. Era como intentar comprender un motor de combustión interna, habiendo estudiado únicamente máquinas de vapor. No teníamos el conjunto de herramientas adecuado. Y aquí comienza lo más interesante. Poco antes de su máxima aproximación al Sol, se desintegró, pero no como lo haría una cometa común, en 2 o 3 fragmentos. Se desintegró de golpe, explotó. El Hubble lo registró. Decenas de fragmentos dispersándose en sus propias trayectorias, como si alguien hubiera pulsado un botón de autodestrucción. Y eso tampoco tiene sentido. Un objeto interestelar debería ser increíblemente resistente. Había viajado durante miles de millones de años a través del infierno galáctico, soportando radiación y los campos gravitatorios de otras estrellas. Debería ser un luchador endurecido. Y sin embargo, aquí, lo desintegró en polvo la gravedad de nuestro Sol. En realidad bastante corriente. No lo creo. Eso no encaja con la realidad. O bien era increíblemente frágil, lo cual resulta extraño. O bien su desintegración fue causada por ese mismo proceso interno, por ese motor. ¿Saben qué significa eso? Significa que recibimos un paquete desde otro sistema estelar. Una muestra única de materia extrasolar. Y ese paquete se autodestruyó justo en nuestra puerta, antes de que pudiéramos abrirlo. ¿Qué pasa si no era simplemente un cuerpo celeste, sino una sonda?
¿Qué pasa si su objetivo no era llegar intacta, sino realizar ciertas acciones y luego desaparecer? Y aquí pasamos de la astronomía a las cuestiones de supervivencia de la civilización. Algunos suspiraron aliviados. Bueno, se desintegró y ya está, la amenaza se acabó. No. Todo se volvió mucho peor, muchísimo peor. Ahora, en lugar de un único objeto, tenemos toda una nube de fragmentos, un enjambre con una composición química totalmente desconocida. Y ese enjambre interactúa con el campo magnético del Sol. Ya hemos tenido un precedente. En el año 2023, una cometa común y corriente, perfectamente predecible, provocó una perturbación del viento solar que nadie había anticipado. Hubo que recalibrar satélites. Ahora imaginen que en el sistema no entra un solo objeto, sino una nube de núcleos activos rodeados de plasma conductor. El efecto puede ser no lineal, puede ser catastrófico. Y todo esto ocurre en el pico de la actividad solar. En el año 2024 ya perdimos decenas de satélites Starlink por una sola fulguración. Pilotos de todo el mundo informan de fallos en las comunicaciones. Nuestra civilización tecnológica es increíblemente frágil. Pende de un hilo de estabilidad electromagnética. Y acabamos de añadir a esta ecuación una gigantesca incógnita. Así que la cuestión no es qué clase de extraña cometa fue esta. La cuestión es qué significa su muerte para nosotros. Si desde las profundidades del cosmos llegan objetos que violan las leyes de la física tal como las conocemos, y luego explotan convirtiéndose en una amenaza potencial para nuestra infraestructura, ¿qué más ignoramos? Ese ensordecedor silencio cósmico tras su desintegración nos dice una sola cosa: no controlamos nada. Estamos sentados en un planeta y nuestros manuales de física, tal vez, describen solo una pequeña parte de la realidad. Debemos entenderlo y debemos convertirnos en una especie multiplanetaria. No porque suene grandioso, sino porque es la única manera de asegurarnos contra lo desconocido, que ya está tocando a nuestra puerta. Y el próximo paquete podría no autodestruirse. Si la interacción hipotética con la nube de fragmentos del Atlas realmente conduce a un aumento de la inestabilidad solar, ese impacto dejará de ser una simple especulación teórica. Se reflejará de la manera más directa y devastadora en toda nuestra infraestructura vital, en el funcionamiento de la red global de Internet, en los sistemas GPS de los que depende prácticamente todo el transporte moderno, en la estabilidad de las redes eléctricas, en el funcionamiento de los mercados financieros y hasta en los hospitales, cada vez más dependientes de equipos sofisticados conectados en tiempo real a la red global. Aquí surge una inevitable y aterradora paralela histórica, el famoso evento Carrington, ocurrido en 1859, cuando una tormenta solar de una fuerza descomunal literalmente incendió los cables de telégrafo en toda Europa y Norteamérica. Hoy, en un mundo donde los satélites en órbita coordinan absolutamente todo, desde las transacciones bancarias más simples hasta las operaciones militares más complejas, las consecuencias de un fenómeno similar, especialmente a mayor escala, serían incomparablemente más graves y catastróficas. Y no se trata solo de nuestras tecnologías. Existe también un aspecto social igualmente importante. Cada vez que aparecen en los medios noticias sobre nuevos objetos interestelares, observamos el mismo patrón repetido. Primero surge una ola de entusiasmo y curiosidad genuina, pero muy pronto es reemplazada ya sea por un silencio total, ya sea por incredulidad abierta e incluso burlas. Así ocurrió con el objeto Oumuamua en 2017, cuando algunos investigadores audaces, como Avi Loeb, propusieron hipótesis extremadamente heterodoxas sobre su posible origen artificial. Sin embargo, pronto todos los debates fueron acallados, y cualquier especulación se declaró marginal, a pesar de la absoluta falta de explicaciones convincentes y universalmente aceptadas sobre su comportamiento anómalo. Lo mismo, en esencia, está ocurriendo ahora con el Atlas. La narrativa pública, moldeada por los medios,
pone el énfasis en el espectáculo visual de su fragmentación, pero evita cuidadosamente la pregunta principal e incómoda. ¿Por qué se comportó de un modo considerado absolutamente imposible según nuestras concepciones científicas actuales? Ese comportamiento colectivo, sin duda, tiene consecuencias de gran alcance. Al minimizar deliberadamente la importancia de semejantes anomalías, corremos el riesgo no solo de subestimar peligros reales, sino también de dejar escapar oportunidades científicas absolutamente únicas que quizá no se vuelvan a presentar jamás. Imaginen por un momento que el material del que estaba hecho el Atlas contenía compuestos químicos nunca antes vistos dentro de nuestro sistema solar. Esos fragmentos recién formados podrían haber ampliado de manera radical nuestra comprensión de los procesos de formación planetaria, y tal vez, incluso arrojar luz sobre las condiciones químicas únicas necesarias para el surgimiento de la vida. Ignorar esa posibilidad significa renunciar conscientemente a una ocasión invaluable para aprender de fenómenos totalmente inesperados e impredecibles. Como civilización, parece que no estamos preparados para enfrentarnos a lo verdaderamente desconocido, especialmente cuando no encaja en nuestras categorías científicas cómodas y familiares. Nuestro impulso subconsciente de normalizar o ridiculizar cuanto antes cualquier anomalía quizás sea reconfortante desde un punto de vista psicológico, pero también resulta extremadamente peligroso. Y tal vez allí reside la lección más clara e importante que nos dejó el Atlas. El universo no tiene ninguna obligación de ajustarse a nuestras expectativas estrechas y limitadas. Estos debates no deberían quedar confinados únicamente a círculos académicos e instituciones científicas. Afectan de manera directa a toda nuestra sociedad, a las compañías energéticas, a las aerolíneas, a los bancos digitales y a las estructuras gubernamentales. Todos ellos dependen críticamente de sistemas tecnológicos complejos que podrían resultar extremadamente vulnerables ante las consecuencias de una sola, pero colosal, fulguración solar. ¿Qué ocurriría si una noche sin Internet se convirtiera de pronto en semanas enteras de apagón eléctrico global y generalizado? El precio de tal evento no sería únicamente económico, también sería psicológico, social y, en última instancia, civilizatorio. Por eso debemos seguir atentamente cada nuevo fragmento de información, cada actualización y cada informe de los astrónomos. No se trata de sembrar pánico sin razón, sino de mantener de manera constante un alto nivel de conciencia crítica. Al fin y al cabo, esa mirada atenta al mundo es lo que distingue a quienes reaccionan siempre demasiado tarde, de quienes son capaces de prever y prepararse con antelación. En un mundo tan complejo e interconectado como el nuestro, incluso un único observador informado puede desempeñar un papel importante, presionando a las autoridades, exigiendo preparación a tiempo y compartiendo activamente información verificada. Pero hay un último detalle capaz de cambiar radicalmente el rumbo de esta historia ya de por sí enredada. Hasta ahora hemos discutido sobre todo un riesgo hipotético de interacción electromagnética con el Sol y sus posibles consecuencias para la Tierra. Sin embargo, rara vez se menciona el hecho de que la desintegración del Atlas dejó tras de sí fragmentos físicos muy reales que siguen su trayectoria, cruzando en cierto punto la órbita de nuestro planeta. Y según los cálculos, en el año 2026 la Tierra pasará exactamente por ese mismo camino. De este modo, no nos enfrentamos únicamente a una amenaza invisible y etérea, como el aumento de las fulguraciones solares, sino a la perspectiva de atravesar, en el sentido más literal de la palabra, una nube de polvo y pequeños restos de este enigmático visitante interestelar. Y lo que descubramos en el curso de este encuentro sin precedentes podría transformar por completo nuestra comprensión actual de la seguridad planetaria, del fenómeno de la vida en el universo y, en última instancia, de nuestro propio futuro. Cuando pensamos en las amenazas cósmicas, nuestra imaginación tiende a dibujar imágenes de colisiones catastróficas, enormes cráteres humeantes y escenarios de extinciones masivas. Pero el caso de la cometa 3 Atlas nos plantea un dilema mucho más sutil, complejo e inquietante. A veces,
El impacto más fuerte y significativo no es físico, sino puramente intelectual. El descubrimiento, para toda una civilización, de que existen objetos que llegan desde otras estrellas y que pueden comportarse de maneras que contradicen de raíz nuestras leyes y modelos físicos más fundamentales. La súbita y total fragmentación del Atlas no fue simplemente otro interesante acontecimiento astronómico. Fue un recordatorio duro y desalentador de los límites de nuestras capacidades de conocimiento. Durante siglos nos hemos apoyado en la idea de que todo el cosmos obedece a leyes universales e inmutables, que el saber adquirido observando Marte o Júpiter es igualmente válido para los cuerpos celestes más lejanos y exóticos. Pero cuando un visitante interestelar explota ante nuestros ojos sin darnos ninguna respuesta, se abre en nuestra cosmovisión científica una herida epistemológica profunda. ¿Hasta qué punto toda nuestra confianza en la comprensibilidad del mundo no es más que una ilusión bien organizada y cómoda? Esta herida encuentra también un eco en otra dimensión, no menos importante, la filosófica. Siempre hemos interpretado el universo como un espejo de nuestras propias categorías mentales y representaciones. Instintivamente buscamos orden, previsibilidad, un sentido en todo lo que nos rodea. Pero, ¿y si el cosmos no estuviera hecho para ser comprendido por la mente humana? El Atlas, con su actividad inconcebible y anómala, y con su muerte igualmente inexplicable y repentina, nos recuerda con insistencia que, tal vez, el universo no sea un escenario diseñado para la demostración del poder de nuestra razón, sino un reino infinito de enigmas que trascienden incluso el propio lenguaje científico y sus métodos de conocimiento. Las lagunas en nuestro saber son obvias y enormes. Todavía no sabemos con certeza de qué estaba compuesto ese objeto. No tenemos la menor idea de por qué comenzó a brillar tan anómalamente temprano. No podemos explicar por qué se desintegró de manera tan abrupta y completa. Y no tenemos absolutamente ninguna noción de qué efectos producirá su estela cuando se cruce con nuestra atmósfera. 4 preguntas fundamentales siguen sin respuesta alguna. Y, sin embargo, la opinión pública, guiada por los medios de comunicación, ya intenta presentar esta historia como si se tratara de una cometa cualquiera, sin nada digno de mención. Ese abismo entre la magnitud del enigma y la reacción ante él revela un profundo fracaso colectivo. Nuestra prisa por normalizar cuanto antes cualquier anomalía para no enfrentarnos al incómodo malestar que inevitablemente trae consigo. Y aquí es donde surgen consecuencias civilizatorias muy reales. Si realmente debemos atravesar toda una nube de desechos interestelares sin tener la menor idea de su composición ni de sus posibles efectos, lo que está en juego no es solo el prestigio de la ciencia, sino la estabilidad de la política mundial, de la economía y quizá incluso la continuidad misma del orden social existente. ¿Qué pasará si en el año 2026 el encuentro con los restos del Atlas desencadena reacciones químicas inesperadas e impredecibles en las capas superiores de la atmósfera, o provoca interferencias prolongadas e irreversibles en las constelaciones de satélites? Nuestros sistemas financieros, de defensa y de comunicación podrían sufrir daños parciales o incluso colapsar por completo. Una simple y casi invisible estela de polvo cósmico podría demostrar de manera contundente la fragilidad y vulnerabilidad de la compleja civilización tecnológica que hemos construido con tanto esfuerzo. ¿Y si la aparición y la muerte del Atlas no fueron solo una casualidad estadística, una mera coincidencia absurda? La hipótesis de que funcionaba como una especie de gigantesco diente de león interestelar, esparciendo deliberadamente sus semillas, es decir, fragmentos, al entrar en un nuevo sistema estelar, puede sonar a primera vista demasiado especulativa, pero contiene implicaciones filosóficas de enorme alcance. Es posible que nos hayamos topado por primera vez en la historia con una forma de panespermia dirigida, un complejo mecanismo cósmico para sembrar mundos lejanos con vida. Si esto fuera siquiera parcialmente cierto, la frágil frontera entre la ciencia rigurosa y la antigua mitología
se volvería mucho más difusa de lo que jamás habíamos imaginado. Este desconcierto se intensifica aún más cuando recordamos que el Atlas es apenas el tercer objeto interestelar detectado por la humanidad. El primero, el enigmático Oumuamua, pasó tan rápido junto a nosotros en el año 2017 que apenas logramos observarlo y casi nada supimos de él. El segundo, la cometa Borisov, parecía demasiado común, demasiado parecida a nuestras cometas locales, como para ofrecernos respuestas radicalmente nuevas. Y ahora, el Atlas nos deja una de las más complejas incógnitas, llena de piezas faltantes y quizá perdidas para siempre. Surge entonces una pregunta que no podemos eludir. ¿Cuántos otros mensajeros semejantes han pasado inadvertidos a lo largo de toda la historia de la Tierra, simplemente porque no teníamos instrumentos lo bastante sofisticados para detectarlos a tiempo? Estos extraños objetos, incluso fragmentados y destruidos, actúan como una especie de espejo. Reflejan no solo la inconmensurable vastedad del cosmos que nos rodea, sino también la deprimente limitación de nuestra propia comprensión. Cada vez que levantamos la vista al cielo estrellado, creemos de buena fe estar descifrando poco a poco su gran misterio. Pero quizá, en realidad, lo único que hacemos es traducir e interpretar señales que desde el principio nunca estuvieron destinadas a nosotros. El orgullo humano nos empuja a ver al universo entero como un telón de fondo pasivo para nuestras actividades, cuando tal vez seamos apenas un detalle secundario y sin importancia en un relato mucho más extenso e inabarcable. El Tres Atlas desapareció, pero su fantasma quedó con nosotros para siempre. Nos obliga a enfrentarnos a un paradigma fundamental. Cuanto más escrutamos el universo en busca de certezas, más preguntas nos plantea, preguntas que socavan los cimientos mismos de nuestras convicciones. ¿Estamos preparados para aceptar ese abismo de lo desconocido o preferiremos seguir en la zona de confort, satisfechos con respuestas simples y convenientes, incluso cuando lo incierto ya golpea con insistencia a nuestra puerta? Precisamente este tipo de preguntas complejas exigen de nosotros una vigilancia intelectual constante, la capacidad de no dejarnos arrastrar ni por el pánico ni por las especulaciones ciegas e infundadas, sino de cultivar un pensamiento crítico capaz de ir más allá de las interpretaciones oficiales y simplificadas. El cosmos no se explica por sí mismo. Provoca, desafía y nos exige algo más que un simple autoengaño tranquilizador. Por eso, son tan valiosos los espacios de discusión donde se pueden plantear libremente las ideas más audaces. Nos permiten formular preguntas incómodas, explorar hipótesis alternativas y pensar de manera no convencional, más allá de lo aceptado. Si has llegado hasta aquí leyendo, probablemente compartes esta preocupación profunda y esa sed de conocimiento. Así que suscribirse a recursos que investigan fenómenos tan complejos y ambiguos no es un gesto de mera curiosidad, sino una forma real de no ser sorprendido por los acontecimientos venideros. Pero hay otro detalle, capaz de transformar radicalmente el curso de esta ya complicada historia. Hasta ahora hemos hablado principalmente del riesgo electromagnético. Sin embargo, el relato del Atlas toca también una cuerda mucho más antigua y fundamental de la conciencia humana: la religión. Durante milenios, los hombres han mirado el cielo no solo con curiosidad científica, sino también con reverencia religiosa. Cometas, meteoros, eclipses. Todos esos fenómenos fueron interpretados como señales de lo alto, como mensajes de los dioses o presagios de grandes cambios. En cada cultura, en cada civilización, los viajeros celestes quedaron entretejidos en el tejido de mitos, leyendas y textos sagrados. Eran heraldos tanto de la gracia divina como de la ira inminente. El nacimiento y la muerte de gobernantes, el inicio de guerras y epidemias, la abundancia y el hambre. Todo ello se vinculaba de algún modo a la aparición de estrellas con cola en el cielo nocturno. Y ahora, en pleno siglo XXI, en una era aparentemente dominada por la ciencia y el pensamiento racional,
aparece un objeto que se comporta en contra de todas las leyes de esa misma ciencia. ¿Cómo debería reaccionar la conciencia religiosa ante esto? Por un lado, se podría ver en ese acontecimiento una confirmación directa de la existencia de una fuerza superior e incomprensible. Si las leyes de la física, que creíamos universales, de pronto fallan, ¿no es acaso prueba de que existe un legislador por encima de ellas? La enigmática desintegración del Atlas puede interpretarse como un acto de creación o, por el contrario, de destrucción, ejecutado por un demiurgo invisible. La imprevisibilidad de ese visitante cósmico se convierte en metáfora de lo insondable del designio divino, imposible de comprender del todo para el hombre. En esa visión, los científicos que intentan forzar el fenómeno del Atlas dentro del lecho de Procusto de sus modelos aparecen como constructores modernos de la Torre de Babel, cuya soberbia será inevitablemente castigada. Por otro lado, para algunas religiones, un acontecimiento así podría convertirse en una prueba gravísima de fe. Muchas doctrinas se basan en la idea de un cosmos armonioso y ordenado, creado por un creador sabio. En un universo así, todo debe obedecer ciertas reglas y tener su propósito. El comportamiento caótico y anómalo del Atlas introduce en esa imagen ordenada un elemento de absurdo y sin sentido. Si el universo puede generar objetos tan equivocados que actúan de manera ilógica y se autodestruyen sin motivo aparente, ¿dónde queda entonces el orden divino? Esto puede provocar una crisis existencial profunda. Es interesante imaginar cómo distintas confesiones podrían reaccionar ante la perspectiva de que la Tierra atraviese la estela del Atlas en el año 2026. Para los movimientos de corte apocalíptico, sin duda sería una señal del inminente fin de los tiempos, uno de los presagios celestiales anunciados en antiguas profecías. La llegada del polvo interestelar a nuestra atmósfera podría interpretarse como el inicio de grandes calamidades, como un castigo por los pecados de la humanidad. Predicadores de todo el mundo llamarían al arrepentimiento ante el inminente juicio. Las corrientes más moderadas y filosóficas podrían verlo como una invitación a la humildad y a repensar el papel del hombre en el universo. Atravesar los restos de un viajero interestelar es un poderoso símbolo de nuestra vulnerabilidad y de nuestra conexión con todo el cosmos. Es un recordatorio de que nuestro mundo no es una fortaleza aislada, sino apenas una diminuta mota de polvo en el vasto océano del ser. Un acontecimiento así podría impulsar el desarrollo de una nueva conciencia cósmica, donde el cuidado ecológico de la Tierra se amplíe hasta un sentido de responsabilidad por todo el universo. Tampoco puede descartarse la aparición de nuevos cultos sincréticos que intenten unir los datos científicos sobre el Atlas con revelaciones místicas. Ese objeto, llegado de otro sistema estelar y muerto de manera tan misteriosa, es un candidato perfecto para convertirse en un nuevo Mesías o deidad. Sus fragmentos podrían ser declarados reliquias sagradas, y la hipótesis del diente de león cósmico y la panspermia servir de base para una religión que proclame que la vida en la Tierra fue sembrada precisamente de ese modo. En ese contexto, atravesar su polvo en el año 2026 se convertiría en un acto de comunión sagrada, de iniciación de toda la humanidad en una nueva era cósmica. Así, la historia del Atlas se convierte en un punto de intersección donde chocan y se entrelazan las formas más diversas de conocimiento: la ciencia, la filosofía y la religión. La ciencia lo ve como una anomalía que desafía las teorías existentes. La filosofía como un recordatorio de los límites de la razón humana. Y la religión como confirmación del poder divino, como anuncio de pruebas futuras o como revelación de un nuevo vínculo, hasta ahora desconocido, entre el hombre y el cosmos. Y quizá la verdad no consista en elegir uno de esos caminos, sino en reconocer que un fenómeno tan complejo y enigmático como el Atlas exige un síntesis de todos ellos. Nos obliga a ser al mismo tiempo científicos escépticos, filósofos profundos
y seres capaces de sentir un sagrado asombro ante la grandeza y el misterio de un universo que resultó ser mucho más complejo y sorprendente de lo que jamás pudimos imaginar. En definitiva, este silencioso visitante de la oscuridad interestelar nos obligó a hablar de ciencia, de futuro, de Dios y de nosotros mismos. Y tal vez ese diálogo sea la herencia más valiosa que nos dejó.